Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Moore. Soy el profesor de la materia de Antiguo Testamento en Fruitland Baptist Bible College. Y hoy entramos a unos interesantes libros de crónicas. Así que vamos a revisar estos libros muy importantes en la palabra del Señor, que es el primer libro y segundo libro de crónicas. Los libros de crónicas, también conocidos como el cronista, recapitulan la historia de Israel comenzando por Adán. En estos libros se cree que ambos libros formaban un solo documento que fue dividido cuando se hizo la traducción de las escrituras hebreas al griego, en el documento conocido como la Septuaginta. En términos generales, el cronista resume la información ofrecida por los libros de Samuel y Reyes. En Crónicas encontramos una larga genealogía que llega hasta el capítulo 9 y el comienzo de toda esta historia, de esta saga de David y Salomón. En el bosquejo del libro habla acerca de las genealogías y las listas, también habla de la muerte de Saúl, del reinado de David y del capítulo 1 hasta el capítulo 29. Problemas y conquistas, preparativos para la construcción del templo y la muerte de David. Uno de los temas teológicos principales en el primer libro de Crónicas es la unidad del pueblo de Israel. Eso explica por qué comienza con la figura de Adán. Además, Crónicas une la historia de los reinos de Israel y Judá en un solo relato, recalcando la unidad del pueblo hebreo. El cronista, siguiendo la teología del libro de Deuteronomio, recalca el tema de la justicia divina. Afirma que Dios recompensa al justo y castiga a quienes violan el pacto con Dios. El cronista también minimiza la narrativa sobre los pecados de David y Salomón, cualidades que le resta importancia a estos textos. Pero el tema del pacto aparece en Segunda de Crónicas 17, donde se describe el establecimiento del pacto con David. La narración de Segunda de Crónicas concluye con esta saga de David y Salomón. Además, describe cómo se entrelazan las historias de los reinos de David y Judá. Finalmente, describe la caída de ambos reinos, el exilio babilónico y el retorno a Judá. El bosquejo de segunda de libro de Crónicas es el reinado de Salomón del capítulo 1 al 9 y lo describe como los primeros años, la reconstrucción del templo, los últimos años, la rebelión de las tribus del norte, los reyes de Judá y la conquista de Jerusalén. Muy interesante todo este proceso que se da a través de la cronología de estos libros. El cronista recalca la sabiduría y la piedad de Salomón, como podemos ver en 2 de Crónicas 2, 6 y 7. El tema del pacto también es central al segundo de Crónicas, que describe el pacto entre Dios y Salomón al final del capítulo 7. También algo muy importante, habla de la división del reino. Al igual que en Primera de Reyes, en Segunda de Crónicas, la necedad de Roboam provoca la división del reino de David. Las ejecutorias de los reyes se evalúan de acuerdo a su fidelidad al pacto con Dios, catalogando como malvados a los reyes idólatras. Y por supuesto, las reformas religiosas cobran gran importancia en Segunda de Crónicas, que destacan los avivamientos bajo los reinados de Asá y de Ezequías y de Josías. Así que esa es la cronología de estos dos hermosos libros que nos hablan temas sumamente importantes, los cuales ustedes como estudiantes deben saber, deben analizar y por supuesto
más adelante deben, después del conocimiento, poder aplicar la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Amén.